Muy buenos días, me da mucho gusto en esta mañana anunciarles la nueva serie que vamos a comenzar, titulada Israel, la higuera y los últimos tiempos. Israel, la higuera y los últimos tiempos. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro o el Evangelio de Mateo. Mateo 24, versículo 33 al 34. Este pasaje nos servirá como una plataforma bíblica y teológica sobre todo lo que vamos a desarrollar. Acabamos de terminar el misterioso rapto y creo que cubrimos de una forma exegética bastante detallada la doctrina tan importante del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a hundirnos, a sumergirnos en esta historia de Israel, la higuera, y demostrar más que cualquier otra cosa, el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos claramente que nosotros somos la última generación. Es Jesús hablando en el capítulo 24 de Mateo, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Rápidamente, antes de desarrollar todo este tema, que nos va a llevar 4 o 5 conferencias tal vez, es importante que nosotros sepamos que la higuera representa a la nación de Israel. De eso no hay absolutamente ninguna duda alguna. Así que cuando Jesucristo dice que cuando la higuera reverdeciera, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel resucita, Israel renace nacionalmente como nación soberana, libre e independiente. En ese momento comienza la cuenta regresiva de Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? Que la generación que vea esto no pasará. Será la última generación. No podía ser la generación de la época en la que él estaba viviendo, porque Israel en el año 70 después de Cristo fue expulsada, exiliada a todas las naciones hasta 1948. Así que nosotros somos esa generación. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? No sabemos si en 2025, 2028, 2030, pero somos la última generación bíblica que nos da realmente el privilegio de poder prepararnos ya, tomar en serio a Dios por todo lo que se viene en el mundo y estar atentos en cualquier momento de oír una trompeta en el cielo, que solamente los cristianos la van a oír. Oír una voz que es la de Jesús y cuando menos lo esperemos, estamos con Él. Para irnos con Él al cielo. En Juan capítulo 14, Jesucristo dijo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me fuere, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén. ¿A dónde está Cristo? En el cielo. Entonces, el rapto no puede ser la segunda venida, porque la segunda venida, Él viene y baja y no nos lleva al cielo. Baja con nosotros a establecer su reino milenial. En Juan 14 le está prometiendo que cuando venga es para irnos con Él al cielo. Y cuando estemos en el cielo, aquí abajo, van a pasar los 7 años de la tribulación. Y mientras nosotros en el cielo vamos a ser juzgados. No por la salvación, porque ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Ya estamos completamente cubiertos y garantizada nuestra salvación.
vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos o dejamos de hacer desde el momento en que tú y yo nos convertimos. Porque nuestro pasado antes de nuestra conversión no existe. Como está más lejos el occidente que el oriente, Dios hizo alejar de nosotros todas las cosas que hicimos en el pasado. Tus asesinatos, tus robos, tus adulterios, tus abortos, tus mentiras, todo quedó en la cruz de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Muy bien. Todo esto lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero comenzar con el aspecto histórico, porque si no conocemos la historia, no podemos entender nada de lo que está pasando. A través de la historia, una de las más frecuentes preguntas que los cristianos han hecho es ¿cuándo y cómo regresará Cristo? Sin embargo, ha sido precisamente en el siglo XXI donde nos encontramos cuando por primera vez en toda la historia un hombre es capaz de gobernar el mundo. Hace 15 años todavía no era posible, mucho menos el siglo pasado. Por el avance impresionante de la tecnología, de la cibernética y de la genética, ahora es posible que un hombre, como la Biblia lo profetizó, llamado el anticristo, pueda tener el control del mundo mediante el control económico de un chip. Mediante una marca que será puesta en la mano derecha o aquí en el entrecejo, en la frente, y nadie va a poder vender, comprar, ni tu carro, ni pagar la renta, ni comprar en el Oxxo, ni ir a desayunar. No vas a poder ni pagarle una Uber, no vas a poder hacer nada si no tienes esa marca. Un control total que es a donde se dirige el mundo desde la pandemia. La pandemia fue un ejemplo de la forma como los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Los gobiernos autoritarios aprovecharon para ejercer sobre nosotros una coerción de nuestras libertades y derechos individuales y humanos, aprovechándose de la supuesta falsamente llamada ciencia. Tristemente, la mayoría de las iglesias cristianas no estudian las profecías bíblicas, por lo que ha habido una explosión de falsas enseñanzas proféticas. La sana doctrina ha sido reemplazada por mensajes inofensivos. O sea, ya no se quiere predicar el pecado, el infierno, la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, el juicio del gran trono blanco, el juicio de los cristianos arriba en el cielo. Nada de eso, todo es ahorita sugar coated, como le llaman en inglés, cubierto con azúcar para que la gente no se vaya y siga viniendo a la iglesia. Y el evangelio bíblico ofende. ¿Por qué? Porque es la palabra como una espada que penetra a lo profundo de tu vida y te dice, tú estás viviendo mal, tú eres un pecador, eres una pecadora, necesitas arrepentirte de tu vida, cambiar de dirección y creer en la cruz lo que Dios hizo en tu lugar con la sangre de Jesucristo. Pero como amenaza nuestra libertad personal, y como a mí no quiero que me diga nada a nadie, y como ya tengo yo mi religión y nadie me la va a quitar, no hay ningún problema. Pero ya fuiste expuesto a la luz, y el rechazo de esa luz es la razón del juicio venidero. En este tiempo, cuando todos los eventos proféticos están siendo cumplidos literalmente en las páginas de la Biblia y en la mayor parte de los medios de comunicación, los cristianos realmente están o dormidos o están anestesiados o se acostumbraron nada más al domingo en la mañana como su vida cristiana. En Lucas 18:7, Cristo hizo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará paz en el mundo? O sea, fue una pregunta capciosa, adelantándose proféticamente a saber que cuando Él venga, vendrá un mundo donde reinará
la apostasía de la iglesia. Ahora, han transcurrido 2000 años desde que Jesús se fue al cielo. Y como cristianos tenemos que tener dos cosas. Vamos a poner las bases. Tenemos que tener dos cosas muy en claro. Número uno, nadie conoce el día o la hora del regreso de Jesús. Mateo 13:32. Nadie conoce el día y la hora. Esta última semana he oído 3 o 4 que mandaron a mi WhatsApp diciéndome, es que dijo que el 28 de septiembre, otra persona que el 13 de septiembre, otra señora, no, es que a mí se me apareció Jesús y me dijo en sueños que venía el 10 de octubre. Todas estas son amarillismo profético, fanfarronerías que no es posible de creerlas. Porque el día y la hora, vamos a ver que aunque no sabemos el día y la hora, podemos saber los tiempos en que nos encontramos y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Entonces es muy importante poner en claro esto. Y en segundo lugar, que sí podemos conocer los tiempos en que nos encontramos. Veamos algunos pasajes. Mateo capítulo 16. Para demostrar esto, siempre respaldémonos con la Biblia. Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal. Una señal del cielo, muéstranos. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dice en buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación de Cristo tenía la responsabilidad de conocer que aunque no sabían todavía muy claro que el Mesías tenía que morir crucificado, pero que vendría alguien que era el hijo de David a tratar de instaurar el imperio romano y vencer al imperio romano y libertar a Israel, ellos conocían claramente. ¿Quiénes lo conocieron? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Bueno, sabemos que la palabra mago, magí, ¿verdad? En el latín, no es una persona que, como la magia que se practica actualmente. Eran reyes que eran científicos o se les podría llamar astrónomos. ¿Quiénes eran estos tres personajes que no son Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni tampoco Chencho, ni Chencha, ni Chencho? Son hombres que han inventado. Eran personas que venían de Irak, guiados por una estrella, por una luz. ¿Y quiénes eran? Bueno, si retrocedemos 600 años antes de Cristo, Daniel lo nombraron el jefe de los astrólogos de Babilonia. ¿Se acuerdan los que han leído el libro de Daniel? Fue nombrado jefe de los astrólogos porque le salvó la vida cuando no le pudieron interpretar al rey Nabucodonosor el sueño. Y lo nombró el rey, el jefe de los astrólogos. Entonces Daniel les compartió la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. Y sabemos que estos han de haber sido la tercera generación de estos maestros de Daniel o discípulos de Daniel que supieron claramente que iban a ser un Mesías en Belén. Y cuando llegan le preguntan a Herodes, que se asustó, ¿dónde está el rey de los judíos? El único que sabían. Viene un rey a conquistar y a surgir el imperio completamente israelí sobre el mundo entero. Entonces Cristo se enoja con los fariseos, que ellos eran los estudiantes de la ley. ¿Cómo no saben distinguir las señales de los tiempos? Veamos otro ejemplo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que también Pablo los exhorta por ignorar las señales de los tiempos en que ellos no podían ser engañados y fueron engañados, por lo que les mandó la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. O sea, ustedes ya, ¿para qué les mandé hace poco
la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Les acabo de compartir todo lo que está viniendo en el mundo y no tiene necesidad, porque ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor, o sea, el día del Señor es la tribulación, los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Ustedes saben perfectamente bien que la tribulación vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, les tiene que volver a escribir a estos cabezones tesalonicenses, porque le mandaron otra carta a Pablo diciendo que ellos ya creían que había maestros, según Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 5, que ya estaban en el día del Señor, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo les dice en la segunda carta, es que la tribulación no puede venir porque antes viene la apostasía y que se manifieste el anticristo. Entonces, ¿ya está el anticristo? No, pues entonces no estamos en la tribulación. Ya están los sellos, ya murió una cuarta parte de la humanidad en el cuarto sello. No, pues entonces ¿por qué es que ya estamos en el cuarto sello? Hay gente que así me ha dicho, estamos en la quinta trompeta. Le dije, ¿estás? Pero ¿de qué fumaste anoche? Increíble. Increíble que haya tantos cristianos con una mente tan oscurecida de ignorar los tiempos y las señales que Dios quiere que tengamos. La palabra tiempos, apúntalo aquí, es la palabra cronos, que es de ahí viene la palabra cronología. No tenemos necesidad de saber qué es lo que viene primero. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Después viene el anticristo, se manifiesta, los 7 años de tribulación, el milenio, el reino mesiánico y finalmente la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. Esto se llama cronológicamente descrito los eventos de la palabra de Dios. Y las ocasiones es la palabra kairos, ¿verdad? Que es tiempos específicos o tiempos determinados cuando sucede tu cumpleaños, el día de la independencia, el día de la Navidad es el 24, el 7 de junio son kairos. Pero el calendario de todo el año se llama cronos, lo que es cronológico. Ahora también alguien ha dicho, vayamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos 1. Todo esto lo tenemos que ver, como les dije anticipadamente, con detalles. Tengo una carga, como ustedes no se imaginan, por esta serie, porque es importantísimo ya profundizar la Biblia. Hechos 1, versículo 6. Aquí están ya los discípulos con Jesucristo resucitado, antes de que Él ascendiera al cielo. Noten ustedes que los discípulos tenían dudas, todavía muchas dudas, pero la más importante de ellas era que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas han profetizado en todo el Antiguo Testamento que venía un reino para Israel, que Dios no había acabado con Israel, que Dios va a levantar otra vez a la nación de Israel. Entonces ven que Cristo muere y que se va y le hacen la pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya te vas, ¿y qué de las promesas que nos hicieron Abraham, Isaac, Jacob y los profetas? ¿Dónde está ese reino? Creíamos que tú eras, y ahora resucitado, ¿no vas a establecer tu reino? Y entonces Cristo les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga y me serán testigos. Pregunta, ¿hay una contradicción entre esto y la primera carta a los tesalonicenses que acabamos de leer? Aquí les dice Cristo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. Y Pablo llega y les dice a los tesalonicenses, ustedes ya no tienen necesidad de saber por qué. Porque cuando esta pregunta le hicieron a Jesucristo era antes de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido a darles, a inspirarles
toda la verdad de las Escrituras. Pero una vez venido el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron ya a explicarles los tiempos en que nos encontrábamos. Entonces, si no entendemos el Antiguo del Nuevo Testamento y la ocasión cuando las cosas se dijeron, comenzamos a hablar barbaridades. No se pueden saber ni tampoco los tiempos, y usan este versículo. Por el amor de Dios, lee un poco más profundamente la Biblia. Fue dicho cuando el Espíritu Santo no venía, y no les toca a ellos saber. Pero el Espíritu Santo vino ¿a qué cosa? A guiarnos a toda la verdad. Muy bien. Y veamos también Ezequiel capítulo 38. Estos son algunos pocos pasajes para probar que sí podemos saber los tiempos en que nos encontramos. Ezequiel 38. Este pasaje de Ezequiel es la profecía más detallada que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Porque se profetiza, damas y caballeros, santos de Dios, las naciones que existieron en el Antiguo pasado o en el Antiguo Testamento, que tenían otros nombres, algunas de ellas, y que estas naciones que no existían, muchas de ellas, se iban a formar una confederación política, una alianza militar y política para venirse en los tiempos finales, y lo vamos a ver, iba a ser después que regresara Israel. Esto fue escrito hace 2700 años. Entonces vemos nosotros que no se podía cumplir, y esto tiene que cumplirse desde el momento que Israel se regresó a su tierra, porque si Israel no hubiera regresado, esto no se podía cumplir. Número uno. Número dos, si estas naciones que ahorita ya existen y que han formado ya esta alianza, nos damos cuenta que esta guerra, que es el Armagedón, Ezequiel 38 y 39 describen la tercera guerra mundial y las naciones que estarán involucradas para exterminar a Israel finalmente. Y al terminar el capítulo 39 nos muestra de qué forma en ese tiempo Dios restaurará a Israel, los judíos se convertirán y jamás volverá a haber otra rebelión en contra de Dios. Pero veamos rápidamente, por ejemplo, en el versículo 5, la palabra Persia. En 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando los ayatolas echaron fuera de Irán a la familia de los Shah, el Shah de Irán. Muy bien, entonces este nombre de Persia, cuando lo veas en el Antiguo Testamento, corresponde a la nación de Irán. En 1979 se le volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, donde estos dos ayatolas que ahorita rigen a Irán, Ramallah, que es el jefe del grupo terrorista de Hezbollah, son los terroristas, y la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a ISIS, a Al-Qaeda, a los talibanes y a los hutis de Yemen. Irán actualmente, ahorita, en el mes de septiembre del 2024 del siglo XXI, es la nación más grande terrorista del mundo y la que sostiene a todos los grupos terroristas con solo un propósito: exterminar a la nación de Israel. Qué interesante que Irán va a formar parte del ejército del anticristo, de los que se van a venir en contra de Israel. Luego tenemos a Cus y a Fut. Todo esto ya lo vimos en algunas otras series, pero es un repaso muy breve. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Versículo 5, porque en Génesis 10, versículo 2 y 3, búsquenlo ¿cómo se llama? En el YouTube. Tengo toda la serie sobre la guerra del 38-39 de Ezequiel, explicado con muchos detalles. En Génesis 10, versículo 2 y 3, fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? Sem, Cam y Jafet fueron los tres hijos de Noé, de donde tú y yo descendemos, no de Toluca.
ni tampoco de Atlacomulco vienes. Todos, absolutamente, nosotros descendemos de 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo lo que es el mundo anglosajón europeo. Toda la gente güera, de ojos claros, blancos, son anglosajones descendientes de Jafet. Todos los semitas, los de Sem, son todos los árabes y los judíos también, y forman parte casi de todo pues se llama Medio Oriente, porque son judíos y árabes. No hay cosa, ni ha existido jamás nada como palestinos. Los palestinos son árabes que se adjudicaron un nombre nuevo que no existe. Existía la Palestina, que fue un emperador romano, Adriano, que le cambió el nombre a Israel, porque querían borrarle el nombre de Israel y le pusieron la Palestina. Pero en la guerra de 1967, cuando llegan los judíos y sacan a 5 naciones árabes, le cambiaron el nombre, y la Franja de Gaza, que pertenecía a Egipto, Cisjordania, que pertenecía a Jordania, y el norte de las colinas de Golán, que estaba Siria, fueron completamente desubicados. Israel tomó posesión a través de la guerra de algo que les habían quitado anteriormente. Y los árabes, que cuando llegaron los judíos en el 48 se encontraban ahí en la tierra, eran árabes. Y cuando se les propuso el programa inglés de la partición del Medio Oriente para que se repartieran aquí los árabes y aquí los judíos, ellos lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Y entonces se fueron a la Franja de Gaza, que estaba controlada por Egipto, no por Israel, y comenzaron a cambiarse el nombre de palestinos. ¿Por qué? Porque las naciones árabes a las que ellos pertenecían, ninguna de ellas los aceptó. Y no le convenía a la Liga Árabe de aquellos tiempos de que sacaran un grupo de árabes de Israel, porque siempre ha sido el propósito de la hermandad musulmana, que fue fundada por Al-Anamán y por Husseini, y después por Yasser Arafat, que fue discípulo de Husseini, y que se unieron con los nazis, se unieron para destruir a Israel. Se suicida Hitler, y todavía en los 50 continúan con el proyecto de exterminar a Israel. Todo esto es importantísimo para que nosotros podamos entender las profecías bíblicas. Ahora bien, lo que hace el regreso de Israel a su tierra, un evento único y milagroso, es que el renacimiento de Israel en 1948 se ha ocultado del mundo bíblicamente, porque si no tienes la Biblia, bueno, pues Hitler, ¿verdad? En los campos de concentración, 6 millones de judíos murieron, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que este pueblo de casi 2000 años de exiliados hayan regresado en un día a formar una nación, rodeados de enemigos, de más de 25, 30 millones de enemigos que han querido siempre exterminarlos? Veamos esta profecía en Isaías capítulo 66, tan clara, que hace 2600 años, 2700 años, la Biblia escribió. Isaías 66, versículo 8. Comienza con una interrogante y dice: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído algo parecido a lo que vamos a ver? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Un milagro se define cuando se desafían las habilidades o la natural comprensión del ser humano. Lo que hace el nacimiento de Israel, el renacimiento nacional de Israel, milagroso, es que ninguna otra nación en la historia ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación, por más de 70, 80, 90 años de edad. Israel fue exiliada casi 2000 años. Y regresaron con la misma cultura, el mismo idioma, las mismas tradiciones
y la misma religión y el mismo nombre de Israel, el mismo nombre de Hashem, el mismo nombre de Yeshua HaMashiach, el mismo nombre en el hebreo que todos habían enseñado desde miles de años antes por los profetas. Nadie en la historia ha podido igualar este milagro. Muy bien, ¿por qué lo hizo Dios? Por la siguiente razón. Llegan los judíos en el 48, milagrosamente. Milagrosamente, vamos a ver más adelante las etapas que tuvieron que atravesar para que pudiera lograrse que Israel estuviera en su tierra. No nos imaginamos, fueron 2 guerras mundiales casi y la caída del antiguo imperio otomano para que pudiera Israel llegar a Israel. Entonces, esto es milagroso. Aparte de esto, 1948, 14 de mayo, David Ben Gurión, primer ministro de Israel, es nombrado. A las 10 horas después que Ben Gurión declara la independencia de Israel, se les vienen encima los árabes. Vamos a tomar en cuenta y a recordar que los judíos venían del holocausto. Los judíos no tenían armas en aquel tiempo. Cada vez estaban comenzando, imaginémonos nada más, no tenían reglas, no tenían una política, no tenían una constitución todavía. Y vencen a las naciones árabes milagrosamente. Todavía hay más. 1956, el presidente Gamal Nasser de Egipto, del 48 nos brincamos a 1956. Proclama, destruyamos a los árabes porque invadió el canal de Suez. Son derrotados otra vez los más de 4 naciones árabes por los judíos milagrosamente. 1967, la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días se encuentra registrada en la Academia West Point de Estados Unidos, que es una academia militar muy famosa, como una de las guerras, y en la historia y en las enciclopedias también, más milagrosas que las de Napoleón Bonaparte, que las de Aníbal, que las de Alejandro el Magno, que de todos estos grandes conquistadores del pasado. ¿Por qué? Porque el 1 de junio de 1967, otra vez el presidente de Egipto, Nasser, le habla a Irak, a Siria y a Jordania para que se junten bajo esta bandera que levantaron. Exterminemos a los judíos. Exterminemos el Estado de Israel. A los 3 días, los judíos ya estaban reconquistando la ciudad de Jerusalén. Entró el general Moshe Dayan a Jerusalén, entraron al Muro de los Lamentos, ahí oraron y lloraron y le dieron gracias a Dios. Señor, esto es un milagro. Otra vez Jerusalén en nuestras manos, porque sin Jerusalén no hay probabilidades de que sea Israel, porque es la ciudad santa, terreno sagrado. Igualmente para los musulmanes es sagrado porque ahí tienen la mezquita de Omar todavía, la cúpula de la roca. Y entonces los judíos habían conquistado las colinas del Golán, la franja de Gaza que estaba en Egipto y Cisjordania, y se retiraron de la península del Sinaí. Ya estaban en la península del Sinaí y las Naciones Unidas en ese tiempo le dijeron: sálganse de ahí porque entonces ya se hace una guerra mundial, porque ya esto es demasiado. Entonces los judíos accedieron, salieron del Sinaí, pero se quedaron con las colinas del Golán, se quedaron con el banco occidental, que es la ciudad de Jericó o la Cisjordania, y se quedaron con toda la franja de Gaza, donde estaba Egipto, permitiéndoles a los árabes que estaban en Israel que vivieran en Gaza, porque ninguna otra nación les había dado hospedaje ni asilo tampoco. 1973, otra guerra se viene contra ellos en Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Vuelven los judíos, vean, 48, 56, 67 y 73, 4 guerras en las que Israel milagrosamente, así como fue fundada, sobrevivió. Y desde 1973 hasta nuestros días, estamos en septiembre del 2024,
las naciones árabes se cansaron de hacerle guerra a Israel. Entonces Yasser Arafat, que en las 40-50 fue discípulo de un hombre llamado Husseini, junto con Al-Laman, que fundó la hermandad musulmana en Egipto, comenzaron a ser entrenados para que en Gaza se formara un equipo militar y pudieran a través de un ejército derrotar a Israel. Nos iban a conformar vivir en una franja de 50 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de ancho, como ciudadanos pacíficos. No, ellos han tenido y han jurado, y se encuentra en la Constitución, googléalo, la Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. Tenemos que exterminar a Israel. Es una enemistad de hace siglos, es un odio impresionante, satánico. Y qué interesante que los nazis se unieron con Husseini y se unieron con todos los el que formó la hermandad musulmana para destruir a los judíos. Vemos cómo se forma como una metástasis, se forma una agrupación, como decía mi abuelo, son lobos de la misma loma. El mal atrae al mal. Lo semejante atrae a lo semejante. Tú eres una persona buena, busca personas buenas con tener amigos. Eres borracho, parrandero y jugador, ¿quiénes van a ser tus amigos? Igual que tú. Eres una persona adúltera, estás con adúlteros. Eres una persona que le interesa el dinero, vas a buscar personas a quienes les puedas tú sacar dinero o hacer negocios. La amistad no existe para hacer negocios, existe los intereses económicos o políticos nada más. La amistad queda completamente en el suelo. Lo semejante atrae a lo semejante, lo dicen los salmos. ¿Qué hicieron entonces? Formar grupos guerrilleros. Y se levanta entonces el primer líder de la Organización para la Liberación de la Palestina, 1968, Yasser Arafat. Nació en Egipto, fue criado en Egipto y finalmente, ¿verdad? Husseini fue su maestro y comienza Arafat a formar la Organización para la Liberación de Palestina con el propósito de formar guerrillas, porque ya guerras ya no querían, meterse vestidos de civiles para que si atacaran los judíos, el mundo dijera, están matando civiles, para que sin uniforme ellos pudieran esconderse detrás de las ropas de los civiles. En 1979, cuando Irán se vuelve islámico y cuando comienzan a promover el islamismo y el exterminio de Israel, le hablan a Arafat y le dan una recepción de héroes en Teherán. Y lo reciben los ayatolás a Yasser Arafat y lo nombran el jefe no solamente de los palestinos, sino también para formar otro grupo llamado Hezbollah, que significa en árabe el partido del pueblo. ¿Quién es este grupo Hezbollah? Ya Irán tenía un equipo, como aquí antiguamente los dos presidentes que había en México, el Estado Mayor Presidencial. Estaban Los Pinos, el Estado Mayor eran militares que se encargaban, ¿verdad?, de cuidar al presidente, de las cosas más altas militarmente. Entonces tenían un Estado Mayor Presidencial los iraníes llamado las Guardias Revolucionarias. Era todo un conjunto de militares que rodeaba a los ayatolás para protegerlos y en una guerra poder defender a Irán. Entonces estos guardias revolucionarios sacaron al 30% de ellos y los comenzaron a entrenar para poder sabotear y poder hacer la guerra debajo del agua a Israel. Y nació Hezbollah. Y hasta el momento, no sé cuánto supieron ustedes, desde el siglo pasado hasta ahorita, no han dejado de mandarles misiles, cohetes. Las Naciones Unidas están 90% en contra de Israel. Los medios de comunicación, lo vimos ahora el 7 de octubre, llega un grupo de 2,000 asesinos, guerrilleros, a cometer un genocidio dentro de Israel, en los kibbutz, meter a los niños recién nacidos en los hornos microondas,
sacarle los ojos enfrente a los papás, abrir a las mamás de su vientre, cortarles la cabeza, cortarles las orejas, quemar después sus casas. Se van y se llevan a los rehenes vamos a traerlos para que nos sigan los soldados en Israel, y vamos a la franja de Gaza, y ahí los vamos a esperar y les hacemos una trampa y acabamos con Israel. Y todo les salió al revés, aunque todavía tienen más de 100 rehenes, que va a ser muy difícil que los suelten, pero hasta este momento casi jamás está deshecho. Y acabamos de ver hace 3 o 4 días la tecnología más grande militar del mundo en la historia del ser humano. Hace 3 días los ayatolas hace algún tiempo ya preveían que los radios, los celulares, los iPhones, los judíos tenían un control impresionante tecnológico por control satelital, y los podían descubrir dónde estaban. Entonces se deshicieron de todos los celulares y compraron beepers. Más de 10,000 beepers. Y los repartieron a todo Hezbolá. Me río, ¿verdad? Porque digo, esto es algo fenomenal, porque todos son asesinos todos. Son asesinos, carniceros, sangrientos. Es una banda completamente demoníaca. Y entonces en sus beepers de repente mandan una señal los judíos. De alguna forma los judíos interceptaron 10,000 beepers, tal vez antes de la fábrica cuando llegaron allá a Irán, pero tiene una tecnología impresionante, y por control remoto los hicieron explotar. Han muerto como 15 nada más de Hezbolá, pero otros, ¿verdad? Bueno, total que se quedó Hezbolá ahorita completamente derribado, jamás completamente derribado, y vemos nosotros por qué no han podido acabar con Israel. ¿Por qué no han podido destruirlo? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en el mundo que vivimos? Y ahorita Rusia, Putin dice, esto de Israel es fenomenal, dijo. Es absolutamente increíble. ¿A quién se le hubiera imaginado? Ni en la Guerra de las Galaxias, ni en las películas de Julio Verne, pudimos ver lo que acaba de hacer Israel con un ejército, sin mandar nada, desde lejos, destruirlos. Y terminamos leyendo Jeremías capítulo 35, que nos dé la respuesta a la Biblia. Para todos los que tengan oídos, que oigamos lo que la Biblia dice y lo que ha prometido a la nación de Israel. Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, 35 y 36. Antes de leerlo, termino con esta frase. Cuando Dios, tenemos que entender, cuando Dios planeó formar una nación, los seres humanos estamos en planeta Tierra. Dios tenía que buscar la manera de que esos seres humanos lo conocieran a Él. Si es que hay un creador, si es que no somos de la nada ni venimos de los animales. Entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham para formar esta nación. Y para que a través de esta nación diera a conocer al mundo entero que Dios es uno, que se llama Yo soy el que soy, Jehová. Y que a través de esta nación Dios manifestara sus propósitos, sus códigos morales y sus valores a través de esta nación. Por eso Dios los escogió. Imaginémonos a Satanás. En cuanto Satanás vio que los judíos eran la nación que dio a conocer al mundo los mandamientos de Dios, los valores morales, qué es bueno, qué es malo, ellos se vino contra ellos, y hasta ahorita no ha terminado de poder exterminarlos. Esto nos hace y nos da la comprensión de por qué los judíos han sido el grupo étnico más calumniado, más perseguido,
más asesinado en la Inquisición, en los hornos de Hitler, a través de los tiempos, de todas las naciones los han expulsado. ¿Por qué ellos? ¿Por qué tienen que ser ellos? Y ahora nosotros los cristianos, como en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿por qué tenían que burlarse de la última cena de Cristo? ¿Por qué tenían que burlarse del Apocalipsis, aunque ellos no lo sabían? ¿Por qué el ataque ahora es a los judíos y a los cristianos? Porque somos injertados en el mismo olivo, Romanos 11. Por eso, si hay alguien ahorita en el mundo que defiende a Israel, debemos ser los cristianos. No a los judíos ortodoxos que se visten de negro, que nos odian con odio jarocho, porque son los fariseos del siglo XX. Cuando hablamos de Israel tenemos que definir quién es Israel actualmente. ¿Pero por qué ha pasado esto? Escuchémoslo. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová: que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! Sigamos. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dios pone testigos y dice: el día que falten las leyes cósmicas, el día que alguien pueda llegar al fondo de la tierra, o que pueda encontrar y descubrir el espacio, ese día yo desecho a Israel. Por eso Israel es indestructible. Ahora, ¿cuál es el ejemplo para todos nosotros? Que Dios es fiel al que llama. Simplemente Dios nos está diciendo: vean, después de todo lo que me hicieron, lo que le hicieron a mi hijo, soy fiel. ¿Qué nos dice a la iglesia eso? Que nunca te dejaré ni te desampararé. Después de lo que le hiciste a tu esposa, a tu novia, a tu novio, tus abortos y todo, te amo. Quiero tener misericordia de ti, porque de tal manera los amo que mi hijo pagó por ti y por mí lo que tú merecías pagar, la condenación eterna. Y cuando los cristianos descubrimos todo esto, ya no somos antisemitas, porque es impresionante que el antisemitismo, el odio contra Israel, está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Simplemente por esta razón, por una ignorancia impresionante de las profecías bíblicas. Y tenemos ya que despertar y darnos cuenta que tenemos que orar por Israel, por México más que nunca, por Estados Unidos, por las naciones del mundo. Es nuestra responsabilidad y además continuar ganando las almas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras, así como Israel, fue recogida milagrosamente, sostenida milagrosamente, preservada milagrosamente hasta el final. Solamente nos habla que si tú has sido fiel con esa nación, lo serás también con nosotros, con tu iglesia, hasta el fin. Gracias, Padre, porque es la evidencia más grande que tú existes, la sobrevivencia de la nación de Israel. Te alabamos y te bendecimos por tan grande misericordia, por un amor tan infinito, por la profundidad de tu sabiduría, de tus decretos, de tus conceptos, de tus dichos y de todos aquellos preceptos que nos has dejado para saber que somos tus testigos de que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. A todos ustedes que nos ven por la televisión, les invitamos a que en esta mañana haz la paz con Dios.
No sigas en ese camino que conduce a la muerte, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte. El pecado trae tristeza, trae destrucción, amargura, rencor, odio. Las dos fuerzas más grandes del universo son el amor o el odio. ¿En qué campo te quieres poner? El odio no dura. El odio es autodestructivo. El amor es eterno. Es paz. Es dominio propio. Es gozo. Es tranquilidad en el alma de saber que no estamos solos, que Dios nos ama. Dile: Jesús, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste por mis pecados, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, y mis palabras permanecerán. Así como Israel acabó en la apostasía, teniendo esto, la Biblia profetiza que así acabará la iglesia también. Muy pocos son los que se van a salvar, porque angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y muchos van a querer entrar y no van a poder, porque no querían pagar el precio. No solamente de creer en Cristo, el diablo también cree en Dios. El diablo no es ateo. No querían pagar el precio de seguir sus pisadas, obedecerlo en sus mandamientos. Y ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. ¿En qué puerta te encuentras? ¿En qué camino estás caminando? Ven ahora que Dios te habla. Arrepiéntete de tu vida y siga a Jesucristo, y ten esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu alma hasta el final de tu vida. Amén. El título de esta nueva serie va a ser muy corta, tal vez 3-4 conferencias. Se va a titular El imperio final del califato islámico. El imperio final del califato islámico. Antes quiero darles alguna plataforma para poder entender lo que vamos a desarrollar. A partir del siglo XXI, donde nos encontramos, para ser exactos, en el año 2000, en septiembre del 2001 de este siglo, por primera vez 19 radicales árabes musulmanes toman 4 aviones comerciales y se lanzan contra 2 torres gemelas de Nueva York. Otro pegó en el Pentágono, y el 4.º avión, gracias a Dios que los pasajeros reaccionaron, se fueron contra los terroristas, y aunque no lograron, salvar el avión, lograron que se precipitara y se estrellara en la tierra en el estado de Pensilvania, en Norteamérica. Estados Unidos abrió los ojos porque cuando cayó el comunismo en 1991, Estados Unidos, todo esto lo compartí, no sé cuánto fueron al desayuno ayer, pero bastante de esto compartí en el desayuno de ayer. Cuando Estados Unidos vio que el comunismo caía en el 91, o sea, la Unión Soviética, porque ahorita no hay comunismo, Putin no es comunista, ¿sabían? Ahorita no hay comunismo, el comunismo fue de la Unión Soviética. Y cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética, Estados Unidos dijo: ahora sí, nosotros como la nación con la supremacía moral, económica, militar y política, ya no tenemos obstáculos con la Unión Soviética, porque hubo una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos desde 1950-51 hasta el 61, que cayó la Unión Soviética, el comunismo. Y entonces Estados Unidos dijo lo siguiente: ahora las democracias van a propagarse por todo el mundo, y el mundo capitalista. La democracia y el capitalismo, lo que siempre hemos luchado, van a triunfar sin el obstáculo ya de la ideología comunista. Y entonces Estados Unidos comenzó a enorgullecerse, porque todos los imperios, a través de la Biblia que hemos visto, no hay un solo imperio
ya sea el imperio egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano o el otomano turco, que hasta 1923 cayó después de casi 500 años, cuando se dividió Roma. Los turcos vencieron al imperio romano oriental, que estaba en Constantinopla, lo que es ahora Estambul, en Turquía, y en 1923 los ingleses vencen al imperio otomano turco o los musulmanes. Desde 1923 nace una nueva ideología llamada el comunismo por Nikolai Lenin, y comienza a propagarse el comunismo por toda, ¿verdad?, Europa. Después de Lenin vino Stalin, millones de personas asesinadas, muertas, Mao Zedong, en fin, cantidad de cosas. Total que cae el comunismo del 23 hasta el 91, y entonces Estados Unidos queda como la nación poderosa del mundo, a quienes los de la izquierda le llamaban los imperialistas. Actualmente todavía leo reportajes, el imperialismo norteamericano. Como yo fui ateo antes de ser cristiano y estuve muy involucrado con la dialéctica materialista marxista, conozco perfectamente tanto los términos como la ideología, como basada en el darwinianismo, o sea, la evolución, en el humanismo, en el hedonismo y en el secularismo. Todos estos ismos o ideologías fueron el resultado o las hijas de la evolución, cuando comenzó el mundo a creer desde el siglo pasado que somos animales, que venimos de los animales, que después de la muerte no hay nada más que los gusanos nos comen, no hay juicio, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay Cristo, no hay cruz, no hay la Biblia. Entonces, en el 2001, los radicales musulmanes despiertan a Estados Unidos y al mundo entero. Hoy no sabíamos que éramos vulnerables. Llegan y se meten a nuestra casa, aquí a Estados Unidos, y derriban 2 torres gemelas con más de 3,000 personas muertas. ¿Cómo es posible que se subieron a los aviones? ¿Cómo que no los detectamos? Y el mundo comienza a ser sacudido. Desde ese programa que hicieron los musulmanes radicales, comenzaron los Estados Unidos a elaborar una nueva defensa que se llamó el Grupo Antiterrorista o la Política Antiterrorista, que adquirió después Alemania, España, Inglaterra, etcétera, etcétera, por temor a que experimentaran el ataque que Estados Unidos sufrió. Y este grupo antiterrorista ubicó en primer lugar como el principal enemigo a la nación de Irak, con Saddam Hussein, a quien el papá de Bush en el siglo pasado, George Bush papá, en los 90, 91, 92, sacó de Kuwait cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y quería apoderarse del petróleo de todo el Medio Oriente, porque ese es el sueño tanto del grupo de los sunnis como de los chiitas, que son las 2 ramificaciones del Islam. Entonces, el terrorismo comienza a levantarse en el mundo, y los grupos terroristas, en el 2005, en la franja, lo que es la franja de Gaza, donde está todo el problema ahorita del Medio Oriente, con los palestinos y Hamás y Israel, se sale Jordania y Egipto de la zona de tanto del Banco Oriental como de Judea y Samaria, como de la franja de Gaza, se salen de Israel, se sale Israel también de la franja de Gaza, y en la franja de Gaza se nombra a un grupo que se llamó la Autoridad Palestina, Al-Fatah. Como director, Mahmoud Abbas, hasta ahorita sigue siendo el presidente de la Autoridad Palestina. Sin embargo, como el movimiento terrorista estaba aumentando y las naciones árabes descubrieron que no podían destruir a Israel con guerras, los atacaron en 1948, 1954 el canal de Suez, por el pleito que el presidente Nasser de Egipto iba a cerrar el canal de Suez, 1967 la guerra de los 6 días,
1973, la guerra de Yom Kippur, y entonces se levanta un hombre allá en el Medio Oriente llamado Yasser Arafat. Se le considera el terrorista más grande del siglo pasado. Y él comienza a desarrollar un movimiento que se llama el Movimiento para la Liberación de Palestina. Y comienzan con la ayuda, financiamiento de Irán. Y a Irak, después de que mataron a Hussein, ¿verdad? Y después de que lo ahorcaron su propio pueblo, no se ha vuelto a levantar. Hay un grupo revolucionario, pero no han podido levantarse todavía en la nación de Irak, porque ahorita Irak ya cayó bajo las garras de Irán. Ya está debajo de Irán. Entonces comienzan a idear, formar grupos terroristas en el mundo para poder atacar Irak, porque por las guerras no pudieron hacer nada. Entonces se forma un grupo en la Gaza, en la Franja de Gaza, con Mahmoud Abbas, la autoridad palestina, y las Naciones Unidas lo aprueban, aunque no lo reconocen como un Estado, porque los palestinos nunca en la historia jamás han tenido una nación. No ha habido en la historia ninguna nación llamada Palestina. Entonces, el grupo de la autoridad palestina descubren en 2 años, 2007, que se necesita un grupo de militares, porque si el sueño sigue en los musulmanes, en el Islam, exterminar y matar a los judíos, la autoridad, una autoridad civil, no puede hacer nada. Y entonces levanta un grupo de soldados entrenados por Irán y les ponen el nombre de Hamas, que significa en el hebreo violencia. La palabra Hamas es una palabra que significa violenta o violento en el hebreo. Irán comienza a entrenar a este grupo en Irán. Y al mismo tiempo que entrenan a Hamas, los iraníes entrenan a un grupo de lo que se llama en Irán la Guardia Revolucionaria, que era como el Estado Mayor Presidencial que teníamos anteriormente en México con los antiguos presidentes. Era el grupo encargado de proteger el gobierno de Irán. Y el gobierno de Irán cae también en las manos de un grupo terrorista que se llaman los ayatolas. Entonces, en Irán no gobierna el gobierno, gobierna un grupo terrorista. Y de las guardias revolucionarias sacan a un grupo entrenado llamado Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Entonces ya tienen 2 grupos terroristas. Hamas los regresan a Gaza y comienza Irán a mandarles billones de dólares al grupo de Hamas para que comiencen a construir túneles, y que eran realmente el dinero para que pudieran alimentar al pueblo. Y pues sabemos que hasta hace poco 750 kilómetros, Gaza mide 50 kilómetros, desde Egipto hasta arriba del norte de Israel, esa franja mide 50 kilómetros de largo y da al Mediterráneo, es pura playa, y la otra frontera con Israel y en el norte con Egipto. ¿Pueden ustedes imaginarse en una franja de 50 kilómetros, 750 kilómetros de túneles? Y ahora que llegaron a tratar de buscar a los de Hamas ahí dentro de Gaza, han encontrado, ¿verdad?, túneles que tenían hasta vehículos, o sea, un coche, había túneles donde un coche podía circular. Tenían cocinas, aire acondicionado, un sistema eléctrico de lo más moderno que hay, aire acondicionado, y completamente armados. Y el 95% de los túneles los hicieron debajo de los hospitales, principalmente, y de las escuelas, pero no de las secundarias ni de las preparatorias, de las escuelas, de los kinders, de los bebés. Ahí estaban por toda Gaza los túneles que han encontrado. Bueno, entonces ya tenemos a 2 grupos terroristas. Después se levanta otro grupo terrorista que se llama ISIS, que son todos los generales sobrevivientes de Saddam Hussein. Forman un grupo revolucionario. ¿Y quién creen que los financia? El presidente Obama de Estados Unidos financia al grupo de ISIS. ¿Por qué? Porque en ese tiempo
Estados Unidos siempre ha querido derrotar a Rusia. Y creyeron que cuando cayó el comunismo dijeron, no, allá, ahora sí que estamos nosotros como papucho de papuchos en el mundo, y Estados Unidos va a ser el imperio más grande de toda la historia, y nos vamos a ir contra Rusia también, porque ya no hay nadie que se nos oponga. Y entonces, como quieren eliminar a Rusia, Siria es la hija de Rusia, de la Rusia actual, de Putin, porque Siria está controlada por una familia que se llaman los Assad. El que está ahorita es el tercer heredero de la familia Assad, que ellos siempre han gobernado Siria. Entonces, Estados Unidos se enfoca para atacar Siria, porque es un bastión con Rusia, y desde luego siempre con sus malos cálculos, sin saber que es hija de Rusia, y que Rusia hasta este momento nunca va a permitir que pongan mano en Siria nadie, porque Rusia tiene la única base naval en el Mediterráneo con Siria. Entonces, el único acceso que tiene Rusia al Mediterráneo es a través de Siria. Entonces, es un lugar estratégico para la Rusia actual. Entonces, se levanta un grupo de rebeldes en Siria para derrocar al presidente Assad. Y entonces el presidente Obama financia al grupo terrorista de ISIS para que se junten con los rebeldes de Siria, que eran sirios rebeldes, que también querían derrocar al presidente Assad para pelear contra el ejército de Assad. Este grupo de ISIS comienza a ser financiado por Estados Unidos, por la CIA también, por el presidente Obama, y se dan cuenta que no pueden enfrentarse a Assad porque reconocen la superioridad de Rusia. Y Rusia finalmente les pone el alto, pero antes de que el presidente Trump fue el que acabó con ISIS, o por lo menos lo sacó, porque ahorita están en Afganistán todos los grupos terroristas planeando ataques al mundo entero, ISIS lanza un comunicado al mundo: nosotros vamos a establecer el nuevo califato islámico en el Medio Oriente. O sea, recordamos que en 1923 el Imperio Otomano Turco fue derrotado por los ingleses. No se les ha olvidado volver a conquistar el mundo, al mundo del Islam. El Islam es una religión que establece lo siguiente en cientos de sutras o de versículos de su libro que se llama el Corán. Nosotros tenemos que conquistar el mundo por las buenas o por las malas, a través de la ley Sharia. O sea, tú te haces musulmán o te matamos. Y si tú renuncias al Islam, te matamos a ti y a tu familia. Entonces, de acuerdo a la teología del Islam, dice lo siguiente: el Islam está esperando a un hombre llamado el Mahdi. La palabra Mahdi significa el Mesías, o el guía, o el iluminado. Y este Mahdi, de acuerdo a las tradiciones del Islam y a su escatología loca que tienen, va a venir al mundo, le llaman el 12º imán, porque es descendiente de Mahoma. Y cuando él venga, es el Mesías que el Islam está esperando para conquistar el mundo entero. Sigamos esta mentalidad, porque es muy importante seguirla para entender cómo piensan en el Medio Oriente, porque es un pensamiento completamente diferente al de nosotros en el Occidente. Ahora bien, cuando el Mahdi aparezca, para nosotros es el anticristo. Entonces, el anticristo va a firmar un tratado con los judíos por 7 años, para que un hombre se siente con el gobierno de Israel y les prometa a Israel 7 años de protección. Significa lo siguiente: que Israel va a llegar a un punto donde va a estar tan amenazado por naciones en el mundo que van a buscar, ya Estados Unidos no tarda en caer, ya no va a ser el papá de Israel ni los va a proteger, ya van a quedar completamente solos. Se va a establecer un estado con dos estados dentro de Israel, como dice Joel 3, del 1 al 3, que por haber dividido la tierra viene el Armagedón o la Tercera Guerra Mundial.
Y entonces el Mahdi tiene que aparecer bajo una guerra sangrienta, que fue lo que ISIS, ¿recuerdan?, hizo en el Medio Oriente. Decapitaron a una cantidad de gentes, ya ponían a como 10, 15 personas vestidas de naranja y les cortaban, ¿verdad?, la yugular, porque el Islam es la única ideología que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 20, versículo 4, chécalo, el anticristo va a usar la decapitación. Qué interesante, ¿verdad? Cuando comenzamos a poner las piezas, comenzamos a armar el rompecabezas. Y lo que Dios quiere es que tengamos visión, que ampliemos nuestra visión, nuestra comprensión y sigamos claramente lo que la Biblia dice para que no nos espantemos y podemos ubicar lo que está pasando, lo que está pasando, lo que está pasando. Tiene una causa, no hay un efecto sin una causa, no hay nada por accidente, no hay casualidades en la vida. Todo tiene una causa, tiene una raíz de donde algo surgió. La mala hierba no nace sola, tiene una raíz que comenzó desde la raíz, ya la raíz es mala hierba. Se juntan todos los grupos terroristas y prometen establecer el califato. Para que el anticristo pueda tener el poder, escúcheme, para que él tenga el poder de al Estado de Israel decirles, yo los protejo, es porque todas las naciones del Medio Oriente están bajo el anticristo. Y los judíos lo van a saber, si no, no se acercarían a pedirle pan, ni protección. Y en ese momento saben que él es el único que les puede garantizar la protección. Y va a ser el anticristo, en ese tiempo ya un ser, un personaje muy poderoso que se levante en el Medio Oriente. Y el anticristo, de acuerdo a la Biblia, se le llama más de 10 veces el asirio. Isaías 10, Miqueas capítulo 5, en fin, lo vamos a ver más adelante. El asirio. Ahora, esto es muy importante. Si el anticristo va a ser un personaje muy poderoso, tan poderoso que los judíos reconozcan que él es el único que los puede proteger, por lo cual el anticristo tiene que tener ya un poder excelso en el Medio Oriente, aunque no gobernando, pero imponiendo a través de la autoridad. El anticristo tiene que nacer entre Siria e Irak. En lo que la Biblia llaman Babilonia. Si tú vas al capítulo 10 de la Biblia, encontrarás un hombre que se llama Nimrod, que construye la primera ciudad, Babel, y después construye la torre de Babel, y de ahí en adelante, ¿verdad?, se levanta Babilonia, que significa confusión, y después ya viene el rey Nabucodonosor con el imperio babilónico, de los más poderosos que ha existido en toda la historia. Pero en el Antiguo Testamento, Irak y Siria eran el mismo territorio geográfico. Se dividieron entre Siria e Irak, y se llamaba la Mesopotamia, y se dividieron hasta 1940 al 50 por los ingleses. Los ingleses repartieron, dividieron territorio de Israel en Cisjordania y en Israel. Y repartieron lo que está ahorita Irak, Siria, etcétera, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento, Siria e Irak era Babilonia. Y Babilonia es la palabra, después de Jerusalén, más usada en toda la Biblia. La Biblia comienza con Babilonia y termina, Apocalipsis 17, que vamos a ver también más adelante, Babilonia la ramera, ¿se acuerdan? Y la Babilonia comercial, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces vemos que Babilonia cubre completamente toda la escritura, todas las sagradas escrituras. Y Dios tiene una razón para poner énfasis en ese lugar geográfico después de Israel. Porque después de Israel, Babilonia ocupa el énfasis del Espíritu Santo. ¿Y qué nos quiere decir Dios, verdad? Que ha sido realmente la ambición del diablo levantar, como inició con Babilonia,
al último dictador mundial. Nos encontramos en el año 2024, hace 3 días Putin acaba de anunciar la Tercera Guerra Mundial. Hace 3 días, un teatro en Moscú, entró un grupo de terroristas de migrantes de Kazajistán, tal vez pagados por alguien en Ucrania, mataron a cientos de personas, los agarró inmediatamente el ejército de Putin hace 2 días, los hicieron confesaron que les habían pagado por dinero en Ucrania. Putin dijo antier, esto no se queda así, me voy a vengar. Hoy, domingo, lanzó Putin a Ucrania el primer misil, no balas, misil, el primero que lanza contra Ucrania. Esto va a poner el mundo en llamas porque Estados Unidos va a contestar. Hoy, hace 3 o 4 horas, 2 bombarderos norteamericanos los ubicaron cerca de la frontera con Rusia. Biden, el presidente de Estados Unidos, tratando ahora sí que de tentar para que entren a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos, nos preguntamos, entendámoslo, quiere la guerra? Porque las elecciones son este año en Estados Unidos y los demócratas no tienen ni 5% ni 10% de probabilidades de ganar a Donald Trump. El mundo entero norteamericano se volvió del lado de Trump por la economía, porque Trump inventó la pandemia, porque Biden inventó la pandemia, porque Biden, siguiendo los pasos de Obama, inventó la ideología de género que se impusiera en el mundo, porque impusieron el aborto, porque van contra la familia, porque van a depravar completamente la raza humana. Y Estados Unidos está despertando que si Dios existe y aquí están sus leyes éticas y morales, tiene que haber un juicio muy grande contra esta nación, y es lo que Dios está haciendo. Este año, tal vez, no más del año que entra, Estados Unidos deja de ser la supremacía mundial económica, militar y política de los últimos 75 años. Y así llegamos entonces, movidos por todo este panorama, a la Biblia, y encontramos en Ezequiel 38 y 39, que fue el tema casi principal de la antigua serie también, la futura invasión islámica, se las recomiendo, que hace 2700 años, se profetiza en este libro que en los finales tiempos se iba a formar una coalición de naciones, que esta coalición nunca ha existido. Se iban a unir ciertas naciones en el mundo con el propósito de invadir a Israel en lo que se llama la Tercera Guerra Mundial o la Batalla del Armagedón. Apocalipsis 16, Apocalipsis 19. Y si nosotros vemos, nosotros somos testigos de que esta coalición de naciones ante nuestros ojos se está formando. China, Rusia, Irán, apúntalo. Siria, Irak, Corea del Norte, Libia, Sudán, Etiopía, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Todas estas naciones que se están formando para la coalición descrita que vamos a estudiar hace 2700 años, ¿qué significa, hermanos? Que si esta cosa iba a surgir al final de los tiempos, nos encontramos en los últimos tiempos, porque ante nuestros ojos se están formando estas naciones que la Biblia profetizó que iban a terminar en el mundo. Otra evidencia más, si alguien pregunta ¿en qué punto de la historia nos encontramos? La Biblia nos muestra el camino muy claramente. ¿Cuál es el propósito de esta serie? ¿Verdad? Que vamos a estudiar ahora detenidamente, cosa que no hice en la antigua serie, a estas naciones y por qué el califato será el final de la historia. Y cuando Cristo venga,
abran el oído, cuando regrese Jesucristo, las naciones contra las cuales Jesucristo luchará, va a destruir y estará en contra de ellas, serán todas naciones musulmanas. ¿De qué nos habla esto? Que el Islam va a resurgir y el antiguo imperio otomano turco va a resurgir y el Medio Oriente va a ser gobernado por el Islam otra vez. Y ahorita es el pleito entre Rusia y China porque pues Putin no es comunista, sabían, ¿verdad? Putin no es comunista, ni Rusia es comunista. Comunista fue la Unión Soviética del siglo XX. Y la China tiene, ¿verdad?, mezcla de democracia con capitalismo, es una mezcla la política de China actualmente. Pero China, ¿verdad?, aparece como los reyes del Oriente en Apocalipsis 16, pero Rusia no aparece. Y aunque se profetiza aquí que esta invasión viene del norte, y si tú agarras una regla en tu mapamuti o ahorita en tu celular, pon Europa, ¿verdad?, o Asia Central, y vas a ver que de Israel pones una flecha directa hacia el norte, está Turquía, Siria y Rusia, Moscú para ser exactos, derechito de Israel. Entonces muchos han asumido que Gog es Rusia y que el que va a encabezar esta invasión va a ser Rusia. Pero vamos a ver más adelante que hay otras perspectivas mucho más claras y tenemos por eso que estudiar el origen, la etimología, que es la ciencia que se encarga de estudiar las raíces de las palabras, así como aquí en México hablamos, ustedes saben que no hablamos el español, ¿verdad? Menos el zapoteco, ¿verdad? Entonces hay cosas dialectas y hay lenguajes. Nosotros hablamos el castellano, el idioma que hablamos viene de Castilla, de España, aunque allá, ¿verdad?, pues ya tienen muchos modismos en España, pero el español no es el español, hablamos el castellano. Entonces, de la misma manera vemos nosotros que cuando vengan las naciones musulmanas van a ser naciones gobernadas por el Islam, por un califato que va a ser el anticristo y que finalmente se va a identificar como el más grande perseguidor. Desde el Antiguo Testamento lo vamos a ver, y es un prototipo de Naamán con la reina Esther, en el libro de Esther, y también de Antíoco Epífanes, el griego que persiguió a Israel 200 años antes de Jesucristo. Vamos a leer con mucho más detenimiento. Esta serie va a ser más inductiva, va a ser una serie más detallada, más minuciosa, más profunda que la antigua serie en cuanto a las palabras, porque nos va a dar ya una final revelación bíblica acerca de la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todos ellos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar estas palabras y vamos a ver la palabra príncipe en primer lugar. La palabra príncipe en el hebreo es la palabra Rosh, R de Raúl, O, S de Samuel, H, Rosh, así como suena. Esta palabra significa cabeza principal, jefe, líder, capitán, un César, un dictador. Es interesante que ahí viene la palabra Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan? Que es la fiesta del inicio del año nuevo de Israel. O sea, esa fiesta es la cabeza del año nuevo, viene de Rosh. Y luego dice rápidamente, príncipe soberano. La palabra soberano es la palabra Nasi, con S, no con Z.
N-A-S-I latina, nazi en el hebreo, que significa un caudillo o un principal que dirige. Muy bien. Muchos, y a través de todos los estudios que he hecho de este capítulo, y a través de muchos años, yo también creía lo mismo. Muchos han querido traducir Rosh como el nombre de algún lugar. Pues Rosh suena como a Rusia. Y tratando de encontrar alguna similitud o alguna similaridad con la palabra Rusia, pues han puesto en muchos comentarios bíblicos, puedes comprar muchos libros, pues es importante leer muchas cosas, que creen que es Rusia, Rosh. Sin embargo, Rosh se usa 500 veces en la Biblia, siempre, sin la excepción de la traducción cabeza, jefe o líder. Por ejemplo, Rosh Hashanah, como les acabo de mencionar. También tenemos que recordar que de las 8 naciones que son mencionadas de esta coalición, más muchos pueblos, todas excepto una, que es Persia, que vamos a ver que es Irán, no es musulmana. Que no son nietos de Noé, porque Irán, pues claro que es musulmana y es una nación chiita, igual que Irak. Ahora veamos las otras naciones mencionadas para que las subrayes en tu Biblia y vamos a ir una por una estudiándola con detalles. Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, versículos 5 y 6, Fut, Gomer y Togarma, de las cuales 7 son mencionadas, 7 de estas naciones son mencionadas en el capítulo 10 del libro del Génesis, como descendientes de Noé y de sus 3 hijos. Veamos rápidamente el libro del Génesis, capítulo 10. Versículo del 1 al 7. Bueno, veamos el número 1 y después otros. Génesis 10:1. Estas son las generaciones, o sea, las descendencias de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y el capítulo 10 de Génesis describe 70 naciones. Las primeras 70 naciones, de donde todas las que existen ahorita, que son como 200, Serbia y todas las que cambiaron por Yugoslavia y todos los golpes de Estado que ha habido, que han cambiado los nombres de muchas naciones, como Irán, lo vamos a ver ahorita. Pero originalmente todos descendemos de Sem, de Cam y de Jafet. Vean ahora el versículo 31 y 32 de Génesis 10. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas, o sea, todo lo que escribe el capítulo 10, son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que los hijos de Noé son los padres, los padrinos de todas las naciones del mundo entero. Y encontramos un nombre en la Biblia como Cus, como Fut. Oye, ¿será Toluca? ¿O será Guatemala? ¿Cómo podemos ubicar a qué nación se refiere? Simplemente por la geografía. La geografía, como vamos a ver, ya nos muestra, vamos a ver lo que es Magog y qué territorio cubre Magog y qué naciones cubre Magog, incluyendo Ucrania. Por eso cuando Putin invadió Ucrania, ¿se acuerdan? Yo saqué muchos videos diciéndole a la gente, me preguntaban, no pueden invadir Ucrania, no van a durar, Estados Unidos los va a sacar, las sanciones económicas. Y yo lo dije como 3 veces, ¡pum!
Putin nunca se va a salir de Ucrania, porque Ucrania pertenece a la tierra de Magog, que es el territorio de las naciones, comenzando desde Ucrania hacia abajo, como lo vamos a ver. Son las naciones que se van a unir al líder de esta coalición para invadir Israel en los últimos tiempos. Entonces podemos hablar con seguridad cuando tenemos la Biblia, porque la Biblia es la historia de Dios escrita por adelantado. Todo lo que andan ahorita los medios de comunicación, los politólogos y los antropólogos y los paleontólogos y discutiendo y esto y el otro, y que va a haber guerra y que no va a haber guerra, etcétera, etcétera. Todos son especulaciones. Que si Irak, que si va a acabar con Gaza, con Hamas, Israel, que va a acabar esto, si los van a anunciar por genocidio, si se van a formar 2 estados dentro de Israel. Todo está en la Biblia. Precisamente para que vivamos en paz y con tranquilidad. Porque si Dios cumplió las cosas que están escritas, cumplirá también lo que te dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No tengan miedo. Muy bien, se menciona entonces que Gog, que es el líder de esta coalición, que es el misterio que vamos a descubrir mucho más adelante, quién es Gog, o de qué nación va a surgir Gog. Se le nombra como el principal dirigente o caudillo de Mesec y de Tubal, por lo cual Gog tiene que estar asociado con estas naciones, porque es el príncipe, el caudillo, líder de Mesec y Tubal. Muy bien. Mesec y Tubal también hay muchas personas que trataron de interpretarlo como una nación, como Rusia, porque, repito, Rosh, pues viene de Rusia. Pero el hecho que suene parecido no significa que es Rusia, sino que tenemos que recurrir a la etimología, a las raíces de las palabras, para tener ya un panorama mucho más claro. Entonces han tratado de interpretar como Rusia, relacionándolas con Moscú y con Tobolsk, porque Tubal suena como a Totobolsk, y Tobolsk es una ciudad de Rusia. Entonces hasta ahí queda lo que supuestamente es una perspectiva muy débil y no muy profunda. Interpretan como que es Rusia. El problema está en que la interpretación que se valen solamente es por el sonido similar de las palabras, con Meshek, pues Moscú, Tubal, Tobolsk, y apuntan Rusia, Moscú y Tobolsk. Esas son a lo que se refiere. Sin embargo, Mesec y Tubal, veamos la Biblia en Ezequiel 27, retrocedan unas páginas. Mesec y Tubal son mencionadas en la Biblia, y esto nos comienza a deslindar especulaciones. Ezequiel 27, versículo 13. Javán, que es Grecia, apúntalo en tu Biblia, Tubal y Mesec, comerciantes también contigo, con hombres y con utensilios de bronce, comerciantes en sus ferias. ¿Qué significa esto, verdad? Porque cuando hablamos de Tiro, apúntalo, Tiro es Líbano. Es el Líbano actual. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Tiro se refiere al Líbano. Y se menciona a Mesec y Tubal como comerciantes de Tiro, de Líbano. Y lo dudoso es que el antiguo Tiro comerciara con gente tan lejana del norte como Moscú, por el amor de Dios. Entonces esto no puede ser, no tiene ninguna coherencia para poder deducir, ¿verdad?, que Mesec y Tubal son ciudades de Rusia. Vayamos ahora con Mesec. Mesec está localizada cerca de Frigia, en el Asia Central y Asia Menor, y Tubal en Asia Oriental Menor. Vamos a comenzar a ubicar a estos territorios en el lugar geográfico. En otras palabras, estas naciones
de Mesec y de Tubal, pertenecen actualmente a lo que es Turquía. Y entre estas naciones, 3 de los nombres escondidos se refieren a Turquía. Actualmente toda esta región de Turquía, Armenia y alrededor son islámicas, todas las naciones. Una vez que podemos tener un poco ya más cerca el territorio geográfico, veamos Magog. El historiador Josefo, pagado por Roma a principios del siglo I, cuando comenzó el cristianismo, él y Plinio son los historiadores más antiguos de la historia del cristianismo y de la historia de Roma. Y cualquiera podría decir, ¿verdad? Bueno, lo que Josefo escribió, pues apoyaba a los cristianos, no de ninguna manera. Él no era cristiano, después se convirtió. Pero él era un escritor que sirvió a Vespasiano, sirvió a Adriano, sirvió a 3 o 4 emperadores romanos, Josefo, pagados por Roma como escritor. Y Josefo escribe que Magog funda a los magogitas, quienes los griegos llamaron escitas. Y por ahí comenzamos a seguir las huellas. Este Josefo, hace 2000 años, que estaba más compenetrado con el mundo antiguo, dice que Magog fundó a los magogitas. ¿Quiénes fueron los antiguos escitas? Vamos a la historia. Era una gran tribu nómada que habitó en el antiguo territorio de Asia Central y a través de la gran parte del sur de Rusia actual, Tayikistán, Kirguistán, Turquistán, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Esa es la región que se conocía como Magog y comenzaba en Ucrania, seguía por todo el sur de Rusia y descendía hasta Turquía, Armenia, Siria, Irak, el Líbano, Libia, del norte de África, Etiopía y el Sudán, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la zona magogita, si tuviéramos vamos a hacer un PowerPoint la próxima clase para que ustedes puedan ver en el mapa y no lo andes buscando, cerca de Atlacomulco. No me lo van a creer, pero cuando en 1990-91 Saddam Hussein invadió, que era de Irak, a Kuwait, yo fui a 2 seminarios a dar conferencias en aquel tiempo, y cuando mencioné Irak, me preguntaron que si era el nombre de una medicina. O sea, de veras, hay gente en nuestro mundo, ojalá que no sean muchos de ustedes, tan desapercibidos, que si tú les dices dónde está Guatemala en un mapa, no saben dónde está Guatemala. O Alaska, por ejemplo, no la Patagonia, o cuál es el sur del continente americano, o dónde se encuentra Italia, o localízame Inglaterra, ¿verdad? No saben, porque no tenemos mucha compenetración con los mapamundis muy seguido, porque casi nunca nos metemos. Pero ¿qué tal Viviana y Colorina? Muy bien. Ahora esto es importante. En 1991, cuando Rusia cae por el comunismo, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio con la caída del comunismo en el 91. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética lo pierden con el comunismo, con la caída del comunismo. Y ese 30% es el que está ocupando actualmente todas las repúblicas al sur de Rusia: Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Todas estas naciones, de donde hace 4 días alquilaron los de ucranianos a 10 terroristas para volar un teatro en Moscú, eran de Uzbekistán. Y todas estas naciones van a ser reconquistadas otra vez y van a formar parte de la agrupación de la coalición de naciones que se vienen contra Israel, porque todas estas repúblicas siguen siendo musulmanas. Los descendientes de Magog fueron los habitantes originales de la mayor parte de Asia Central,
donde actualmente están Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y posiblemente parte del norte como Afganistán. Actualmente todas estas regiones son musulmanas. Y veamos rápidamente Persia en el versículo 5. En 1935, apúntalo, se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán. Pero en el Antiguo Testamento la Biblia aparece como Persia. Y en 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, ya controlada no por la autoridad civil, sino por un gobierno religioso que se llaman los atayolas, tus padrinos. Así como en Irán es gobernada por un movimiento religioso, el Líbano no tiene tampoco autoridad civil. Son los de Hezbollah, un grupo terrorista que gobierna el Líbano. En Gaza no es la autoridad palestina Al-Fatah de Mahmoud Abbas, que ha gobernado desde 2007 a Gaza, han sido los de Hamas. Y vemos cómo muchas naciones actualmente están siendo absorbidas por grupos terroristas, donde el gobierno civil se convierte en un títere, en un payasito que solamente es usado por el grupo terrorista. Y así es como el mundo sigue controlado a través de la mayor parte de las naciones. Ya se le está robando la soberanía a las naciones, y una élite de agencias no gubernamentales, que vamos a mencionarlas después, son las que están dictando los protocolos de la pandemia, qué vamos a hacer, qué se va a imponer, qué vamos a comer, qué debemos de ver, qué se va a censurar. Todo esto lo está controlando 7, 8 familias en el mundo entero. Y estas determinaciones y estas conclusiones se llevan a cabo cada año en Suiza, en una ciudad que se llama Davos. Y el que encabeza todo esto es el Foro Económico Mundial. Métete a Google, Foro Económico Mundial. El presidente es un alemán, Klaus Schwab. Y para terminar, el Klaus Schwab tiene un consejero es un consejero judío que se llama Noah Harari, con H. Harari, lo encuentras también en Google. Y Noah Harari dijo hace pocos meses: Cristo no existe, la Biblia es una mentira, tenemos que crear una super raza, porque aunque sabemos que si somos evolucionados y estamos evolucionando y venimos de los animales, tenemos la tecnología y la genética para poder levantar una nueva raza más evolucionada por medio de la tecnología y la genética que tenemos, que era el sueño de los nazis, crear la raza superaria de Hitler. Así que veamos en manos de quién está el mundo, y para que entendamos quién está manejando el mundo. ¿Quién le ordena a las naciones ahorita? Impon que desde la primaria los niños tengan educación sexual. Educación que les corresponde a los jóvenes y a los adultos, los quieren meter a los niños para comenzar a descomponer su motor, su máquina pensante desde esa edad, para causarles confusión, traumas, sueños, pesadillas, y meterlos a los 10, 11 años a la pornografía. El mundo no nos quiere componer. La mayor parte de los gobiernos, no es cierto que quieren mejorar el mundo, nos quieren enfermar. Nos quieren enfermar. Hay protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, dictadas. Nunca el que descubre la medicina para el cáncer la publiquen. El que descubre la medicina para la diabetes no la publiquen. Ningún hospital, están prohibidas que ningún médico, ningún hospital, alguien descubre esto. ¿Por qué? Porque quiebran las farmacias, las empresas farmacéuticas, que casi todas son de Bill Gates, otro padrino que tienes. Todo está controlado por intereses económicos, todo, hermanos, e intereses políticos. Y es a donde se dirige el mundo. No tardamos en ver a este próximo dictador mundial llamado el Anticristo, y lo único seguro es que en esta coalición y en esta guerra no vamos a estar nosotros.
que Él agarre el Armagedón. Digamos en oración en esta mañana: Cristo, ven pronto por nosotros. Tu novia te dice ven, tu iglesia, y tú nos vuelves a recordar: el que tenga sed, que venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea, tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo, el Santo de Dios, muere y paga por los otros que merecíamos el infierno y la muerte eterna. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y no lo estimamos, mas Él llevó nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros pecados, y nosotros le tuvimos como azotado de Dios, herido y abatido. Como oveja no exclamó, ni se quejó, ni palabra alguna salió de sus labios. Él guardó todo en su corazón, porque en esta mañana te dice: te amo. Dios te ama. Es el mensaje de la Biblia. Dios nos ama y quiere que vivamos cerca de Él, con muchísima más razón en el tiempo que estamos viviendo. Tiempos de angustia, de estrés, de incertidumbre, de desestabilidad, de irracionalidad, de locura, de psicopatía, donde el mundo verdaderamente se ha vuelto loco. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual vamos a seguir estando atentos, como a una antorcha que brilla en tanta oscuridad, hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, y salga a nuestros corazones. En el nombre de quien oramos, bendecimos y adoramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan mucha paz. Manténganse de día y noche meditando en este libro de la ley, para que todo lo que hagas tenga la bendición y la prosperidad de nuestro Dios.